las 10 claves con las que no resultar victoriosos, sino, como decía en aquella primera sesión, no estamparnos en lo contencioso administrativo. En hemos querido darle una vuelta de tuerca a esos básicos, añadiendo un punto de complejidad, exponiendo 10 claves, como decimos, más complejas. Y la primera de ellas versa sobre la aplicación del principio dispositivo al orden de lo contencioso administrativo. La regla general frente a sus excepciones. Para empezar en esta clave práctica, lo primero que debemos plantearnos es qué es esto del principio dispositivo, ¿no? Como muchos sabréis, y tratando de reducirlo a su esencia, alejándonos, por supuesto, de interpretaciones puramente teóricas, desde nuestro punto de vista podríamos decir que el principio dispositivo es el deber o la capacidad de las partes de dirigir el procedimiento, de delimitar y concretar la controversia, de aportar el material probatorio sobre el que pretenden sustentar sus pretensiones, de aportar todo el argumentario que sostiene igualmente esas pretensiones. Este principio, para que nos entendamos, hace que las partes sean consideradas como las dueñas del procedimiento. Dueñas a todos los efectos porque, como digo, de ellas depende la dirección que toma el procedimiento. En contencioso, dado el carácter revisor, cuestión sobre la que ya ahondamos en el primer webinar, podría llegar a pensarse que se ejerce una mera función, digamos, depuradora de lo actuado en vía administrativa, de corrección de lo que allí se ha hecho. Sin embargo, lo cierto es que el principio dispositivo, esa capacidad de las partes de dirigir el procedimiento, aplica con mayor rigor que en el proceso civil. Así lo han referendado varias resoluciones del propio Tribunal Supremo, ¿no? La regla general, ¿cuál es? Que los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo, juzgados, tribunales, han de juzgar dentro del límite de las pretensiones planteadas por las partes y de los motivos que éstas han planteado. Significa esto que las partes plantean sus pretensiones, las partes plantean o hacen pivotar esas pretensiones sobre un cuerpo argumental y el juez o tribunal debe decidir sobre lo que las partes exponen, ¿no? Esa es la virtualidad del principio dispositivo. Ahora bien, como toda regla general, tiene sus excepciones o matices. Y esta en concreto, la aplicación del principio dispositivo, tiene dos, ¿vale? La primera se produce cuando el juzgador entiende que la cuestión que se somete a su escrutinio pudiera no haber sido apreciada correctamente por las partes, por existir, entre otras cuestiones, otros motivos sobre los que, a su juicio, a juicio del juzgador, pudiese fundarse el recurso o la oposición. En estos casos, cuando el órgano jurisdiccional aprecia que no se ha planteado correctamente la controversia, cuando puede haber motivos que funden el recurso o la oposición que no han sido planteados por las partes, la ley reguladora del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo permite que este órgano jurisdiccional ponga esta circunstancia en conocimiento de las partes. ¿Cómo se pone en conocimiento de las partes este extremo? A través de una providencia en la que el juzgador hace lo que en la práctica forense le llamamos plantear tesis, y plantea la tesis y pone en conocimiento de las partes en contienda esos extremos, esos motivos que a su juicio se han escapado o por los cuales la controversia entiende que no se ha apreciado debidamente. Se hace en providencia y en esa providencia se le da traslado a las partes, como digo, en batalla, traslado por plazo de 10 días para que manifiesten lo que consideren respecto a esa, digamos, esos motivos adicionales o ese argumentario adicional sobre el que el juez entiende que no se ha planteado correctamente la controversia. Esto, es decir, la tesis, como plantear la tesis en contencioso administrativo, supone, como muchos imaginaréis,
la ruptura del principio dispositivo. Al fin y al cabo, lo que supone es atribuir una facultad al juzgador para, habida cuenta de en aquellos supuestos en los que no se ha planteado correctamente la litis, pueda ponerlo en conocimiento de las partes y éstas, en consecuencia, reaccionar. Por eso es una de las excepciones del principio dispositivo, porque frente a esa regla general de deliberar y decidir bajo las pretensiones y motivos planteados por las partes, cabe esa posibilidad adicional cuando, digamos, la litis no se ha planteado correctamente, de que el juez de oficio plantee la posibilidad de articular nuevos motivos o un nuevo argumentario, ¿no? Esta es la primera de las excepciones, como digo, hay dos, y la segunda se produce cuando el recurrente impugna directamente disposiciones y, dentro de estas disposiciones de carácter general, preceptos en concreto de esa disposición. ¿Qué ocurre en estos supuestos? Que, como podemos imaginar, una disposición de carácter general puede estar formada por un totum revolutum de preceptos. Si el recurrente impugna, por poner un ejemplo, el artículo número 5, el 6 y el 10 de esa disposición de carácter general, puede plantearse que los otros artículos no impugnados se vean afectados por ese enjuiciamiento, ¿no? En esos supuestos es donde rompe nuevamente el principio dispositivo. ¿Y por qué rompe? Pues rompe por lo siguiente, porque realmente cuando el juez entiende que un recurso que se ha planteado contra unos preceptos en concreto de unas disposiciones o de una disposición de carácter general, y ese recurso puede afectar a otros preceptos que no han sido directamente impugnados, ahí se rompe el principio dispositivo, porque la ley reguladora del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo permite al juez nuevamente poner en conocimiento de las partes que, a su juicio, y si bien hay preceptos que no han sido directamente impugnados por el recurrente, esos preceptos pueden verse afectados por ese juicio que él deba realizar y, por lo tanto, da traslado a las partes para que manifiesten lo que consideren respecto a esa posible incidencia del recurso en esos preceptos que no han sido directamente impugnados de esa disposición, como digo, de carácter general. Esos son los dos supuestos, pero en definitiva lo importante de la aplicación del principio dispositivo es que aquí en contencioso se aplica, como dice el Supremo, con mayor rigor que en el orden civil, y que, no obstante, pese a ese rigor que rotula el Tribunal Supremo, lo importante es que hay dos excepciones. La primera, cuando la controversia a juicio del órgano jurisdiccional no se ha entendido o no se ha planteado correctamente, en cuyo caso este órgano tiene facultad para poner en conocimiento de las partes esa circunstancia para que éstas efectúen su reposicionamiento procesal, digamos. Y el segundo supuesto que acabamos de relatar, que se refiere a aquellos supuestos en los que se impugnan directamente preceptos de una disposición general y el juzgador entiende que hay otros preceptos que si bien consta que no han sido impugnados directamente, sí puede el juicio que deba realizar tener cierta incidencia sobre esos preceptos de cara a determinar su nulidad o su confirmación, ¿no? Esta es la primera de las claves prácticas. Visto esto, pasamos ya a la segunda clave. Y la segunda clave es muy sencilla, pero muy importante y elemental, ¿no? Y es la distinción del proceso contencioso administrativo ordinario frente al abreviado. La diferencia entre ellos es abismal. El procedimiento ordinario de aplicación, podríamos decir, general, es más burocrático, con una tramitación generalmente más larga. En el abreviado, por contrapartida, limitado a procedimientos de cuantía inferior a 30.000 euros y a ciertas cuestiones en materia de personal, en materia de extranjería y en materia de disciplina deportiva que se tramitan en juzgados de lo contencioso administrativo. Y cuando digo juzgados de lo contencioso administrativo y juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Como decía, en el abreviado predomina la oralidad. Es un procedimiento que podría calificarse de doble trámite, por lo que paso a explicar a continuación. El ordinario principia, como decimos en la práctica, por interposición.
A la interposición le sigue la reclamación y traslado del expediente al demandante. Tras ello, la demanda. Tras la demanda, lógicamente, la contestación. Tras la contestación, la apertura del periodo de prueba con las prácticas de las periciales, las testificales y demás elementos de prueba. Y, por supuesto, tras la práctica de prueba le siguen las conclusiones y ya sentencia. Eso en un ordinario estandarizado, digamos. En el abreviado, y he aquí lo del doble trámite, tenemos dos hitos fundamentales. El primero es la demanda. El procedimiento abreviado en contencioso administrativo no principia como el ordinario por la interposición, principia por demanda. Esto es fundamental. Y tras la demanda se señala el segundo de los hitos fundamentales, la vista. ¿Qué ocurre en la vista de un procedimiento contencioso administrativo ordinario, de un procedimiento abreviado? Pues fundamentalmente que es el trámite en el que la administración nos va a contestar oralmente. Por eso predomina la oralidad y por esto decimos que es un procedimiento que podría denominarse de doble trámite, porque tenemos demanda, hito número 1 del procedimiento, y tenemos vista o contestación en la propia vista, ¿no? Tras la vista llega inmediatamente la sentencia. Vale, lo importante del abreviado, y por eso el doble trámite, es que lo que pretende garantizar es la mayor celeridad. Al abreviado se le ha tratado de dotar de la mayor celeridad posible. Por eso esos dos trámites y por eso su sustanciación es bastante más ágil comparativamente a la del ordinario. Saber la diferencia entre ambos procedimientos, abreviado y ordinario, es fundamental para saber a los trámites a los que nos vamos a enfrentar, las posibilidades que vamos a tener para plantear nuestros argumentos y refrendar nuestras pretensiones y, en definitiva, para movernos con cierta soltura en este orden de lo contencioso administrativo. La diferencia, como digo, entre abreviado y ordinario es fundamental. Visto esto, pasamos a la tercera clave. Y la tercera clave trata sobre los supuestos que hemos denominado, ¿no?, de inadmisión temprana del recurso contencioso administrativo. Para nosotros, en la práctica, son, por así decirlo, las líneas rojas. Y es que en contencioso cabe que el recurso sea inadmitido de forma temprana. Cuando decimos de forma temprana, nos referimos a sin llegar a sentencia. Es lo que decimos líneas rojas precisamente por esta circunstancia, porque la inadmisión se produce antes incluso de que llegue la sentencia. En concreto, estas causas de inadmisión temprana, esas líneas rojas a las que nos referimos, vienen delimitadas para vuestra referencia en el artículo 51 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Un artículo que señala que el órgano jurisdiccional puede declarar la inadmisión del recurso tras el examen del expediente y cuando constate, y esto es importante, de modo inequívoco y manifiesto varias circunstancias. La primera de ellas es la falta de jurisdicción o incompetencia del juzgado o tribunal. Ya ahondábamos en la primera sesión del webinar la importancia de revisar antes de iniciar cualquier procedimiento contencioso administrativo las cuestiones relativas a jurisdicción o orden jurisdiccional y competencia. La falta de jurisdicción o la falta de competencia es una de las líneas rojas que puede llevar a que el tribunal o el juzgado, una vez revisado el expediente, constate y constatado efectivamente esa falta de competencia o falta de jurisdicción, nos inadmita el recurso. Y una inadmisión temprana es el más tremendo de los fracasos en contencioso administrativo. Como decía, artículo 51, varias causas. La primera es la que acabamos de señalar. La segunda, la falta de legitimación del recurrente. También ahondamos en el pasado webinar qué significaba ese concepto de interés legítimo, qué significaba tener legitimación en contencioso administrativo.
De ahí su importancia, porque sin legitimación, si el recurrente no está legitimado, nueva línea roja, nueva posible inadmisión temprana del recurso contencioso administrativo. Tercera de las causas o tercera de las líneas rojas, haber interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación. Y diréis vosotros, sobre el papel, esto está muy bien, pero en la práctica, ¿qué es? En la práctica, recurrir a actividad no susceptible de recurso, por ejemplo, es llevar a contencioso, nos ha pasado a nosotros en varias ocasiones, defendiendo los intereses de algunas administraciones públicas, toparnos con recursos interpuestos por recurrentes, valga la redundancia, contra acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores. Un acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador es el más claro ejemplo de actividad no susceptible de impugnación. ¿Y por qué no susceptible de impugnación? Porque un acuerdo de inicio es el hito número 1 de un procedimiento sancionador. Un procedimiento sancionador del que es necesario agotar la vía administrativa. Por lo tanto, llevar a contencioso un acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador es, con perdón de la expresión, una auténtica aberración. Es recurrir a actividad no susceptible de recurso y es jugarse, como nos ha pasado en esos supuestos. Insisto, nosotros defendiendo a las administraciones en los que hemos solicitado la inadmisión de esos recursos que hemos podido ver, es enfrentarse al más absoluto fiasco. Porque ya no es que se esté incurriendo una falta de competencia, una falta de jurisdicción, donde en ocasiones es más interpretable las normas que rigen en materia de competencia o en materia de jurisdicción. Es que directamente estamos llevando a contencioso algo que no puede llegar a contencioso, porque es necesario agotar esa vía administrativa previa. Y el cuarto de los motivos que puede llevar a cruzar esa línea roja y que puede acarrear en consecuencia la inadmisión temprana del recurso es el haber caducado el plazo de interposición del recurso, el haber interpuesto el recurso contencioso administrativo de forma extemporánea. El ejemplo más evidente de esto, aquellos casos en los que tenemos un acto expreso, tenemos una resolución con su pie de recurso donde se nos dice, oiga, tiene usted 2 meses para llevar esto a contencioso. ¿Y qué ocurre? Que notificado hoy, día 4 de abril, llega la fecha de vencimiento, perdón, 4 de noviembre, llega la fecha de vencimiento, 2 meses vista según artículo 46, contados de fecha a fecha, nos vencería el 4 de enero y resulta que el recurso se interpone o se interpuso, por seguir con el ejemplo, el día 6 de enero o el 6 no, que es festivo, el 7 de enero. ¿Qué ocurre? Estamos ante un supuesto de presentación extemporánea del recurso. ¿Y qué ocurre en estos supuestos? Línea roja. ¿Y la línea roja dónde nos lleva? A la inadmisión del recurso. Por eso es importante, al aventurarnos en este orden de lo contencioso administrativo, tener claro qué supuestos, qué líneas rojas no debemos cruzar en ninguno de los casos en los que intervengamos. Ahora bien, la práctica revela que si bien existen estos supuestos de inadmisión temprana, existen estas líneas rojas, y ahí está, insisto, el artículo 51 de la ley de la jurisdicción, lo cierto es que rara vez de oficio el juzgado o tribunal revisa el expediente y constata estas causas de inadmisión temprana. Es decir, lo habitual y lo que así revela la práctica es que al interponer un recurso contencioso administrativo, la administración como parte recurrida manifieste, o mejor dicho, la representación procesal de la administración manifieste que se ha incurrido en algunas de estas causas y no sea de oficio, sino que sea instancia de la propia administración como se declare la inadmisión del recurso. Es decir, lo importante respecto a esta clave práctica es, por supuesto, tener presente que hay unos supuestos de inadmisión temprana, que hay unas líneas rojas que no debemos de cruzar, que esas líneas rojas vienen motivadas por la falta de jurisdicción, falta de competencia del juzgado o tribunal,
por la falta de legitimación del recurrente, en segundo lugar, por haberse interpuesto contra actividad no susceptible de impugnación, como tercer punto, o por haber caducado o haber presentado el recurso de forma extemporánea. Y lo relevante es que en la práctica rara vez esto se va a constatar de oficio. Es decir, aunque el artículo 51 haga referencia a que el juzgado tribunal, una vez recibido el expediente, podrá declarar la inadmisión cuando se constate de modo efectivo o de modo inequívoco y manifiesto estas causas a las que nos acabamos de referir, lo cierto es que la inadmisión se va a producir generalmente a instancia de parte, es decir, a instancia de la parte recurrida, la administración o la entidad a quien tengamos enfrente. Hemos visto, por lo tanto, ya la aplicación del principio dispositivo, las diferencias entre un abreviado y un ordinario, los supuestos de inadmisión temprana. Vamos ahora con la cuarta clave. Y la cuarta clave es el escrito de interposición del recurso. Y decíamos en el programa, o lo titulábamos en el programa, como un escrito sencillo, pero sumamente técnico, que jamás debe descuidarse. Como hemos visto, la interposición, el escrito de interposición es el escrito que determina el inicio del procedimiento ordinario. Y en términos sencillos, tratando de simplificarlo, podría decirse que es un escrito en virtud del cual el recurrente anuncia que ha tenido conocimiento de un acto administrativo, expreso o presunto, con el que no está conforme y que por ello, al entender que no se ajusta a derecho, inicia ese procedimiento contencioso administrativo. Es un escrito muy sencillo, pero sumamente sencillo. Pero ¿qué ocurre? Pues que la práctica revela que en muchas ocasiones, muchísimas más de las que podáis imaginar, es un escrito del que tiende a descuidarse. De ahí la importancia de esta clave. Porque no puede descuidarse y menos siendo tan sencillo como decimos. Es un escrito que, en esencia, debe limitarse a citar la disposición, acto, inactividad o actuación que se impugna con la fecha en la que se haya tenido conocimiento de la misma y, a ser posible, y siempre que lo haya, haciendo mención al expediente administrativo del que resulta. Es un escrito determinante y en el que la precisión y claridad cobra un valor indubitado, porque con él, con ese escrito de interposición, queda fijado el objeto del recurso contencioso administrativo. Con ese escrito se dice qué es lo que se está impugnando y qué es lo que se va a impugnar y tratar de anular en el escrito de demanda. Por eso es importante. Por lo tanto, no cabe hacer una interposición sin delimitar el acto o actuación que se impugna. Tampoco cabe hacerla con referencias vaguas, tenues o genéricas. No, hay que delimitar lo que se impugna de forma precisa y clara, porque de lo contrario, ese riesgo de inadmisión incrementa considerablemente. Y ojo, porque a este escrito, como vimos ya en el anterior webinar, hay que acompañar toda una serie de documentación esencial. Documentación a la que se refiere el artículo 45, apartado 2 de la ley reguladora de este orden jurisdiccional. ¿Qué documentación? Por recapitular, aunque ya la mencionamos en el anterior webinar, la documentación que hay que aportar fundamentalmente, el poder para pleitos o aputacta, que acredite nuestra representación, la copia o traslado del acto o disposición que se impugna y, adicionalmente, y según el caso, habrá que acompañar dos documentos más. El documento que acredita la legitimación del recurrente, si se ha transmitido esta por herencia o por cualquier otro título. Y el cuarto documento es la denominada autorización para interponer el recurso contencioso administrativo. Autorización que, como vimos en el pasado webinar, solamente es exigible cuando el recurso se deduzca en representación de personas jurídicas. Cuando actuamos en representación de alguna compañía, es fundamental aportar este documento. Y ojo, porque si no lo aportamos, esa inadmisión es posible. Y además hay que aportarlo, recomendable, con los estatutos
donde conste qué órgano tiene atribuidas las facultades para, qué órgano societario tiene atribuidas las facultades para autorizar la interposición del contencioso. Vale, esta es la cuarta clave práctica y si la interposición es importante, el escrito de interposición igualmente lo es, también lo es el expediente administrativo. Y aquí entramos ya en la quinta de las claves que tenemos preparadas para el día de hoy. El expediente administrativo, para que nos entendamos, es la piedra de toque sobre la que se enjuicia la actuación administrativa. Ahora bien, dicho de otra manera, ¿qué es exactamente el expediente? Pues de forma sintética podríamos decir que el expediente es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento de la actuación administrativa. El expediente administrativo decimos que es la piedra de toque porque es el antecedente documental esencial sobre el que los órganos jurisdiccionales realizan esa función revisora a la que también nos referimos en el pasado webinar. En el expediente deben estar reflejadas todas las actuaciones llevadas a cabo por la Administración en relación con el acto impugnado. Por eso es el principal elemento de prueba y por eso decimos que es la piedra de toque de todo contencioso administrativo, porque todo procedimiento gira alrededor del expediente. Y para que nos entendamos, para el juzgado o tribunal, el expediente es como ese billete que en la creencia de ser falso ha de poner al trasluz para cotejar si se ha incurrido en algún tipo de irregularidad, si debe anularse o debe mantenerse. Es esa suerte de billete que se coteja en esa creencia de ser falso o no. Es lo que, en definitiva, el órgano jurisdiccional pone al trasluz, ¿no? El expediente debe remitirse como ordena la propia ley de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Y cómo ordena? Pues dice la ley que debe remitirse completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice que deberá relacionar todos los documentos que le incluyan. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? Quienes ya os habéis batallado contra la administración, os habéis bregado en algún contencioso administrativo, ya lo sabréis. Quienes no, os lo anticipo. En la práctica, rara vez, es más, es bastante frecuente que el expediente se remita de forma incompleta, sin foliar, y sin autentificar y sin índice. ¿Qué ha de hacerse en estos casos? Y esto es una cuestión esencial, al igual que las reseñadas hasta el momento. Pues sencillamente debe pedirse lo que denominamos el complemento del expediente. Complemento que debe pedirse al amparo para vuestra referencia de los artículos 55 y 48 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y es que si se nos remite el expediente de forma incompleta, o sin foliar, o sin índice, debe solicitarse ese complemento. Y sobre todo, si el expediente está incompleto. Y ahondo en esta cuestión. Que el expediente esté incompleto significa que no tiene todos los documentos sobre los que nosotros queremos pivotar nuestras pretensiones. Significa que no está todo el elenco documental que lo ha nutrido y que sirve de fundamento a la actuación que se impugna. En esos casos, cuando no están todos esos documentos, debe pedirse el complemento. ¿Por qué? Porque si no se pide, no cabe solicitar con posterioridad y en trámite de prueba que el juzgado requiera a la administración para aportar esos documentos. Porque hay un trámite específico, porque la ley reguladora de este orden jurisdiccional dispone de un trámite específico que no aplica en trámite de práctica de prueba, sino en trámite de complemento del expediente que debe articularse. Y si no hay, o si en el expediente no están todos los documentos que lo deben nutrir,
el trámite que debe emplearse es el de complemento y no cabe otro. Y sobre esto son bastantes las resoluciones que rechazan peticiones formuladas por recurrentes quienes, desconocedores de este mecanismo de complemento del expediente, solicitan que en trámite de prueba la Administración les facilite copia de documentos que deberían de estar en el expediente. Lo que dicen estas resoluciones es que no cabe en trámite de prueba hacer esta petición, que eso se ha de formular en el trámite específico que contempla la propia ley reguladora del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo. Por eso, entre otras cosas, esta es la quinta clave práctica del día de hoy, ¿vale? Hemos visto principio dispositivo, hemos visto diferencias entre abreviado y ordinario, hemos visto igualmente los supuestos de inadmisión temprana, la interposición, la importancia de una buena interposición. Hemos visto igualmente que el expediente es esa piedra de toque a la luz de la cual ha de contrastarse la actuación administrativa. Hemos visto el mecanismo para solicitar su complemento cuando éste no cumpla con esos requisitos de enviarse completo, foliado, con índice y autentificado. Y en la ya sexta clave vamos a ver el escrito de demanda. El escrito de demanda y concretamente la demanda defectuosa. La demanda, como imaginaréis, es como se le denomina en la práctica uno de los escritos junto con, lógicamente, el de contestación, rectores del procedimiento. Es el escrito en el que, en definitiva, la parte recurrente debe consignar, dice la ley, con la debida separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que entable. Es el escrito en el que, por así decirlo, quedan retratadas todas nuestras pretensiones, lo que queremos obtener con esa litis. Y es un escrito que debe plantearse de forma clara y precisa, separando y sin entremezclar hechos, fundamentos y pretensiones. ¿Y por qué ha de hacerse así? Pues no solo porque un escrito sencillo, claro y directo tiene parte del partido ganado, por así decirlo, sino porque en contencioso también existe esa figura de la denominada demanda defectuosa. ¿Qué es esto de la demanda defectuosa? Pues sencillamente es una figura que califica aquella demanda en la que se advierte falta de claridad o de precisión en la determinación de las partes o en la petición o peticiones que se deduzcan. La jurisprudencia sobre esto es bastante copiosa y ha determinado que existe este defecto, el de demanda defectuosa, cuando, entre otras cosas, se omiten o hay una omisión total de los hechos o fundamentos de derecho, o cuando hay omisión o falta de claridad del súplico. Es cierto que en esta tesitura y en este orden predomina generalmente el principio antiformalista para tratar de dar mayor vuelo a esa tutela judicial efectiva, pero eso no quita que nuestros escritos de demanda separen con mayor cautela y precisión hechos, fundamentos y suplico, y que delimiten con total claridad y fina cirugía esos hechos, esos fundamentos y ese suplico. Y es que, como decíamos, una demanda de ese porte, con claridad, con unos buenos hechos trabajados, con unos fundamentos en los que, por supuesto, y en esto la práctica, la verdad es que no dejará de sorprendernos, no cabe remitirse a la mera cita de los artículos que creamos de aplicación. Tampoco cabe remitirse cómodamente como fundamentos de derecho al iura novit curia, una mera mención a este principio. No. Sin embargo, son numerosas, y lo decimos por nuestra experiencia asesorando a administraciones, es decir, yendo de la parte demandada, son numerosas las demandas que llegan a nuestras manos en las que los fundamentos de derecho son de aplicación. El artículo 45 del Estatuto Básico del Empleado Público o el artículo 12 de la Ley del Sector Eléctrico. No, esto no es un fundamento de derecho, esto es una cita
a un artículo. Los fundamentos de derecho hay que razonarlos, hay que explicar por qué son de aplicación al caso ese artículo, por qué tiene encaje y cómo fragua en los hechos que hemos relatado. Esa es la gracia de los fundamentos de derecho. Y sin embargo, digo que no dejará de sorprendernos porque abundan esas demandas en las que como fundamentos de derecho se citan artículos al tuntum o se remite a ese principio de iura nobis curia en la creencia de que el juez, bueno, tendría que resolver conforme mejor sepa en derecho. No, nuestro escrito de demanda tiene que ser ese ejercicio de fina cirugía y sobre todo en contencioso, un terreno tan farragoso como los múltiples ámbitos sobre los que se extiende el contencioso administrativo, ese escrito de demanda tiene que ser un claro ejemplo de precisión y de claridad. Por eso no cabe esa mención gratuita a artículos al tuntum, ni tampoco cabe esa mención al principio de iura nobis curia sin mayor explicación. Dicho esto, entramos ya en la séptima clave práctica de hoy, la cuantía en contencioso administrativo y concretamente las reglas de determinación de la cuantía y el momento en el que ha de fijarse la cuantía. Saber delimitar la cuantía en contencioso administrativo es fundamental a efectos, por ejemplo, de determinar el tipo de cauce que va a seguir nuestro procedimiento. Como decía antes, la regla general es que se tramite por el cauce ordinario, es decir, como procedimiento contencioso administrativo ordinario, aquellos procedimientos de cuantía superior a 30.000 euros y por el cauce abreviado aquellos de cuantía inferior, entre otras cuestiones, a 30.000 euros. Por eso es importante saber la cuantía del procedimiento, porque nos ayudará a saber cuál es el cauce que ha de seguir nuestro procedimiento. Y no solo eso, también nos puede ayudar a aventurar la posible condena en costas en caso de íntegra desestimación de nuestros recursos, a anticiparla a nuestro cliente considerando la cifra o la cuantía a la que asciende nuestro pleito, cuál puede ser esa eventual o a cuánto puede ascender esa eventual condena en costas. Hoy aquí veremos las reglas para la determinación de esta cuantía y el momento en el que, como señalaba unos instantes, ha de fijarse esta cuantía del procedimiento. Respecto a la primera cuestión, las reglas para la determinación de la cuantía. En contencioso, la cuantía viene determinada por algo aparentemente tan sencillo, pero a la hora de la verdad tan complicado, como el valor de la pretensión objeto del procedimiento. Y para determinar este valor, y aquí es donde viene la complejidad de determinar la cuantía del procedimiento, se aplican las siguientes pautas. En primer lugar, cuando el demandante solicita la anulación de un acto, dice la ley que se debe atender al contenido económico del mismo, para lo cual debe tenerse en cuenta el débito principal, es decir, la cuantía en bruto, excluidos recargos, costas y cualquier otro importe, salvo que estos sean de cuantía superior. Es decir, cuando se solicita únicamente la anulación de un acto, ha de estarse al valor económico de ese acto, excluidos recargos, intereses y demás conceptos, salvo que estos sean mayores. Cuando se ejercita una pretensión anulatoria y a la vez declarativa de una situación jurídica individualizada, o cuando se solicita el cumplimiento de una obligación administrativa, por ejemplo, reclamación del precio de un contrato, la cuantía, dice la ley, que tiene que venir determinada por el valor económico total que es objeto de reclamación, cuando la administración hubiese denegado totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, o por la diferencia, en aquellos casos en los que hubiese una estimación parcial, la diferencia entre lo reconocido y lo reclamado ya en sede contenciosa. ¿Cuándo nos topamos con procedimientos de cuantía indeterminada? Pues en contencioso tenemos cuantías indeterminadas cuando impugnamos disposiciones generales, incluidos instrumentos normativos de planeamiento urbanístico
o sanciones que no son susceptibles de valoración económica, así como otros actos que por su propia naturaleza y por su propia dicción no tienen un valor jurídico inherente. En esos supuestos, la cuantía de procedimiento se reputará como indeterminada, con las consecuencias que ello conlleva, ¿no? A efectos de determinación de una posible condena en costas y demás. Ahora, vistas las reglas, el segundo punto de esta clave es cuándo ha de fijarse la cuantía del procedimiento. Pues bien, la cuantía del procedimiento se fija, y esto es importante, se fija por el letrado de la Administración de Justicia. Y se hace previa indicación por las partes en sus escritos de demanda y de contestación. ¿Qué ha de hacerse? Cuando presentamos una demanda, cuando presentamos una contestación, por medio de otro sí, se ha de indicar nuestro parecer al respecto de la cuantía del procedimiento. Es decir, en nuestra demanda, si impugnamos, por ejemplo, una resolución sancionadora por importe de 200.000 euros, con multa económica de 200.000 euros, en nuestro escrito de demanda, por medio de otro sí, debemos indicar que la cuantía económica del procedimiento entendemos que debe quedar fijada en 200.000 euros. La Administración, cuando conteste a ese escrito de demanda, hará igualmente lo propio y fruto de ello, el letrado de la Administración de Justicia, previo discernimiento, por así decirlo, fijará la cuantía económica del procedimiento. Con lo cual, lo importante, por supuesto, es saber cuándo nos enfrentamos a un procedimiento de cuantía indeterminada o a un procedimiento con una cuantía determinada. Dentro de estos últimos, por supuesto, saber cuáles son las reglas para valoración de esa cuantía, según nos encontremos ante un procedimiento en el que instemos la mera anulación o la anulación y el ejercicio de una pretensión declarativa de una situación individualizada o de cumplimiento de una obligación. Y, por supuesto, sabe igualmente que cuando ha de fijarse o cuando ha de limitarse nuestro parecer respecto a la cuantía, será en el escrito de demanda cuando vayamos como parte recurrente, en el escrito de contestación cuando vayamos como parte recurrida por medio de otros sí, como indicaba hace unos instantes, y que en cualquier caso quien tiene la última palabra es el letrado de la Administración de Justicia. Vista esta séptima clave práctica, la octava es la acumulación en contencioso administrativo y concretamente la acumulación de pretensiones y la acumulación de procedimientos, que son dos conceptos que no cabe confundir. La acumulación en general es una herramienta que debemos saber manejar y que es esencial por razones de economía procesal. Y digo que no se puede confundir acumulación de pretensiones y acumulación de procedimientos porque son dos mecanismos distintos. Hablamos de acumulación de pretensiones cuando se deduzcan en relación con un mismo acto impugnado varias pretensiones. Puede ser, por poner un ejemplo, una pretensión de anulación de un determinado acto administrativo a la que se suma una pretensión de que se declare una determinada situación jurídica, por ejemplo, el derecho al abono del precio de un contrato en materia de contratación administrativa, concretamente en impagos, y una pretensión de condena en costas. Hay en ese tipo de supuestos, en el caso en concreto que estamos planteando, la anulación de una determinada resolución con reconocimiento de una declaración o de una situación individualizada y condena en costas, nos estamos topando con tres pretensiones diferentes. Eso es una acumulación de pretensiones. Y se acumulan pretensiones contra un mismo acto. No, insisto, acumulación de pretensiones, todo un bloque de pretensiones frente a un mismo acto, y acumulación de procedimientos es cuando tenemos varios recursos contenciosos administrativos con ocasión de actos, disposiciones o actuaciones que guarden alguna relación entre sí. Es decir, cuando estemos entre actuaciones que sean reproducción, confirmación
o ejecución de otros, o exista entre ellos conexión directa. Es decir, por tratar de simplificarlo al máximo, acumulación de pretensiones, cuando entablamos todo un conjunto de pretensiones individualizadas contra un mismo acto. Acumulación de procedimientos, cuando nos topamos con distintos recursos administrativos contra distintos actos que guardan una conexión directa entre sí. Ahora, ¿cuándo cabe instar esta acumulación? La acumulación de pretensiones no entraña mayor problema que el saber plantearlas al amparo del artículo 34 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y generalmente no se plantea mayor disquisición sobre la posibilidad de plantear esa acumulación de pretensiones. Generalmente, es más, ni siquiera se hace indicación a ello en los escritos de demanda, sino que es simple y llanamente tenemos un acto que impugnamos y deducimos frente a él cuántas pretensiones deseemos. Ahí se produce la acumulación de pretensiones. Es un mecanismo que, como digo, hay que saber manejar, que se da en la práctica, pero se da en la práctica casi sin mayor mención a este mecanismo del artículo 34, ¿no? Es decir, de forma casi consensuada, ¿no? Es decir, no se llega a un nivel de solicitar la acumulación de pretensiones. No, donde se solicita la acumulación es cuando hablamos de la acumulación de procedimientos. Por eso esa distinción entre ambos mecanismos. Porque cuando pedimos la acumulación de procedimientos, estamos pidiendo que varios procedimientos que guardan una conexión directa entre ellos se sustancien bajo un mismo cauce, bajo un mismo procedimiento. Ahí topamos con la acumulación de procedimientos y aquí es donde debemos ser conocedores de lo siguiente. Y es que, ¿qué ocurre en la práctica? Pues ocurre que generalmente nuestros órganos jurisdiccionales son muy reticentes a acumular procedimientos. ¿Por qué? Pues dicen las malas lenguas que es por cuestiones de estadística, por cuestiones de retribución variable de los jueces y magistrados. Bueno, puede ser o no así. La cuestión es que hay que ser muy cauto a la hora de acumular procedimientos porque lo que se pretende a la hora de acumular es lograr una mayor eficiencia procesal y evitar resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión. Ahora, los jueces son muy cautos a la hora de acceder a la acumulación de procedimientos porque no siempre se cumplen ese requisito de existir identidad o relación directa entre actos, ¿no? Por eso, entre otras cosas, lo recomendable es instar la acumulación de procedimientos cuando efectivamente estemos tratando actuaciones o actos que guarden o que versen bien sobre el mismo acto o bien versen sobre actos que guardan una relación directa. ¿Qué actos guardan una relación directa? Pues como anticipaba hace unos instantes, aquellos que son reproducción, confirmación o ejecución de otros. Es decir, por ejemplo, una resolución que deniega la legalización de una determinada construcción es un acto denegatorio de esa legalización, pero a ese le puede seguir la orden de demolición de esa construcción. Uno y otro son actos que están estrechamente vinculados entre sí. De hecho, hasta en ocasiones se suelen, ambas pretensiones, la de denegación de la legalización y demolición, se suelen articular en ocasiones hasta en la misma resolución. Pasa que en otras muchas ocasiones no es así y llegan como un acto separado de negación de la legalización y otro acto separado de orden de demolición de lo construido. Como digo, se trata de dos actos que en contencioso administrativo bien se pueden acumular, aunque se trate de procedimientos distintos con diferente tramitación. Todo ello, como digo, al amparo de los artículos 37 y 34 de la ley reguladora. La ya novena clave práctica
versa sobre la condena en costas. Y sobre esto la polémica está servida. ¿Por qué? Porque, como anticipábamos en el título del programa, el criterio de vencimiento objetivo hoy por hoy en contencioso administrativo está en jaque. Y para entender por qué decimos esto, es necesario tener en cuenta que la condena en costas en contencioso administrativo se impone cuando las partes ven totalmente rechazadas sus pretensiones. Ahí, en ese supuesto, cuando uno pierde con todo el equipo, bien sea el recurrente o bien sea la administración, es cuando surge esa necesidad de imponer la condena en costas. Ahora bien, ¿por qué decimos que ese criterio de vencimiento objetivo está en jaque? Porque fundamentalmente hay que tener en cuenta que el artículo 139, donde se regula la condena en costas en nuestra ley de jurisdicción contenciosa administrativa, incluye un apartado, el cuarto, si mal no recuerdo, donde se dictamina o donde se faculta al juez para moderar la condena en costas. ¿Qué ocurre frente, por ejemplo, al orden civil? Pues que en el orden civil deducimos una demanda y si resulta íntegramente desestimada, se nos imponen la totalidad de las costas, costas que se calculan conforme a la cuantía del procedimiento. En contencioso administrativo, aunque bien podría ser así, lo cierto es que esa facultad de moderación de ese artículo 139.4 pone en jaque ese criterio de vencimiento objetivo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto, por ejemplo, de que es muy frecuente que, habiendo condena en costas, éstas se limiten en uso de esa facultad moderadora del 139.4 a una cuantía que queda al prudente arbitrio del juez. Esta es la primera razón por la que decimos que en la práctica ese criterio de vencimiento objetivo de pierdo, luego se me imponen las costas, se ve deslavazado, se ve en jaque, porque existe una facultad moderadora que realmente a la hora de la verdad limita la condena en costas hasta límites en ocasiones insospechados, con procedimientos de abultadas cuantías, con condenas en costas, por ejemplo, a la administración, a un límite de 500 euros. Bueno, decimos que la polémica está servida porque, desde luego, que un procedimiento, por poner un ejemplo, de 200.000 euros, en el que la administración ve íntegramente rechazadas sus pretensiones, se le condene a unas costas de 500 euros, pues no deja de resultar un tanto desproporcionado, cuando a buen seguro, si lo que pretende las costas es resarcir los costes que ha tenido que asumir el recurrente para ir a la vía judicial, 500 euros a buen seguro no es el coste que ha tenido el armar ese procedimiento de 200.000 euros. No sé si me explico. Este es el primero de los puntos por el que decimos que está en jaque ese criterio de vencimiento objetivo, y el segundo de ellos es porque existe otro criterio subjetivo y que queda, por supuesto, al arbitrio o a discreción del juzgador, y es que las costas se imponen a quien haya perdido íntegramente, salvo cuando se aprecien serias dudas de hecho o de derecho. Serias dudas de hecho o de derecho es un concepto jurídico, como imaginaréis, totalmente indeterminado y que queda al albor del juzgador. ¿Qué ocasiona esto en la práctica? Pues que en muchas ocasiones, pese a toparnos con procedimientos, con cuestiones litigiosas que no entrañan dificultad, ni dudas ni de hecho ni de derecho de ningún tipo, en ocasiones se razona la no imposición de las cosas a la administración, por ejemplo, o al administrado cuando interpone ese recurso contencioso administrativo con cierta temeridad, se razone sobre la existencia de serias dudas de hecho o de derecho. Es decir, que no se impone en ocasiones, pese a ser evidente que no hay dudas de hecho o de derecho, no se impone alegando la existencia de esas dudas de hecho o de derecho.
¿Se puede combatir esto? Sí. ¿Merece la pena llevar a apelación un procedimiento en el que no ha habido condena en costas, pese a haber ganado por esa cuestión? Porque no se han porque se ha apreciado por parte del juzgador en instancia que no hay, que hay dudas, perdón, de hecho o de derecho. Pues eso es una cuestión que debemos deliberar caso por caso, por supuesto. Generalmente no merecerá la pena, pero es necesario tener en cuenta fundamentalmente, y en lo que a esta novena clave de práctica se refiere, que realmente en materia de costas, en contencioso, rige el principio de vencimiento objetivo. Si pierde íntegramente, si la administración pierde íntegramente, hay costas. Ahora bien, ¿costas a la totalidad y conforme a la cuantía del procedimiento? No, generalmente no. ¿Por qué? Porque existe esa facultad moderadora o eximente que queda en manos del juez de determinar si hay serias dudas de hecho o de derecho, y porque además existe esa facultad, es así, completamente moderadora, de limitar las costas a una determinada cuantía que queda igualmente al albor del saber y entender del juzgador. Esto en cuanto a costas, y finalizamos ya con la última clave práctica del día de hoy, y es la finalización del procedimiento por extinción de las pretensiones, por satisfacción procesal o por desistimiento. Por supuesto, la forma habitual de terminación de un procedimiento contencioso administrativo es mediante sentencia, de inicio a fin. Principia por un supuesto de contencioso ordinario por esa interposición y finaliza con esa sentencia. Es un abreviado, principia por esa demanda, como hemos visto, y finaliza con esa sentencia. Ahora bien, eso no quita que haya supuestos de terminación extraordinarios, supuestos en los que se extinguen las pretensiones, hay una satisfacción procesal o hay un desistimiento. Ahora, vamos a ver cada uno de ellos. Satisfacción extraprocesal. Como digo, es un medio o un modo de terminación normal del procedimiento que se produce cuando la administración reconoce total o parcialmente las pretensiones del demandante en vía administrativa. ¿Qué ocurre en estos supuestos? Un supuesto muy habitual. Nosotros llevamos a contencioso una determinada resolución, se dicta, tramitamos el procedimiento contencioso administrativo y llega una nueva resolución reconociendo, desdiciendo o anulando la anterior y reconociendo parcialmente nuestras pretensiones. O otro supuesto todavía más habitual, aquel en el que vamos contra un acto presunto, una desestimación por silencio negativo, y iniciamos el procedimiento contencioso administrativo, damos curso a ese contencioso administrativo e iniciado ese contencioso nos llega una resolución extemporánea que reconoce parcial o totalmente esas pretensiones. En esos supuestos es cuando podemos hablar de satisfacción extraprocesal, que podría ser parcial o íntegra, a valorar en cada caso. Pero este es un mecanismo de satisfacción extraprocesal. Y cuando se produce una satisfacción procesal, lo que ordena nuestra ley de jurisdicción contenciosa administrativa es ponerlo en conocimiento del órgano jurisdiccional. ¿Qué ha de hacerse una vez puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional? Bueno, el secretario judicial, el letrado de la Administración de Justicia, con su denominación actual, debe dar traslado de esta resolución en la que se materializa esa satisfacción extraprocesal por plazo de común de 5 días a las partes. Y tras ese plazo común, el juez o tribunal debe dictar auto, bien declarando terminado el procedimiento y ordenando el archivo del expediente, o bien continuando la tramitación del mismo en lo que resulte de las alegaciones efectuadas por las partes. Digo lo que resulte porque se puede producir el siguiente supuesto. Como digo, supuesto en el que nos vamos a contencioso frente a un silencio negativo, llega una resolución extemporánea
pongamos por caso que reclamamos una cifra de 50.000 euros, ha habido un silencio, con lo cual no se nos ha dicho nada por la administración, vamos a contencioso contra esa desestimación presunta, esa reclamación al abono de esos 50.000 euros y, sorpresa, nos llega una resolución extemporánea, ya iniciado el contencioso, donde se nos dice, oiga, no le voy a dar 50.000 euros, pero sí le voy a dar 44.000 euros. Hay una satisfacción extraprocesal parcial, pero la hay. Como recurrentes, bien podríamos hacer dos cosas. Bien, instar esa satisfacción procesal y darnos por íntegramente satisfechos con lo reclamado, o bien podríamos manifestar que efectivamente ha habido un reconocimiento parcial de nuestras pretensiones, pero que no están totalmente colmadas, que nosotros reclamamos 50.000 euros y proseguimos o queremos proseguir con ese contencioso administrativo con la diferencia resultante entre lo ya reconocido y lo que nosotros solicitamos. Con esos, en el ejemplo que ponemos, si se nos han reconocido 46.000 y reclamamos 50.000, que continuamos el procedimiento en la parte restante a la no reconocida. Esto es lo que bien podría caber y por eso digo que la satisfacción extraprocesal se materializará de una manera o de otra en función de las alegaciones que hagan las partes. Como digo, un medio o un mecanismo o modo anormal de terminación del procedimiento. El otro medio de terminación anormal del procedimiento es el desistimiento. ¿En qué consiste esto del desistimiento? Pues fundamentalmente es cuando se produce cuando el demandante, cuando el recurrente declara pura y simplemente su voluntad de poner fin al proceso porque ya no está interesado en perseguir esa tutela judicial, en alcanzar esas pretensiones que inicialmente le llevaron a deducir el contencioso administrativo. El desistimiento ha de realizarse, dice la ley reguladora de nuestro orden jurisdiccional, antes de sentencia. Y ahora, lo importante es que debe manifestarse al órgano jurisdiccional y el letrado de la Administración de Justicia debe dar traslado a las demás partes. ¿Para qué? Para determinar o para que manifieste si acepta o tienen algún reparo respecto a ese desistimiento. Para que manifiesten si consideran que debe imponerse las costas o no. Y hacemos hincapié en esta cuestión de las costas porque es cierto que la ley, el artículo 74.6, disciplina que el desistimiento no implica la condena en costas. Ahora bien, que no implique la condena en costas no quita, para dado el caso, si actuamos en representación de una administración y realmente el desistimiento se produce una vez ya practicado gran parte de los trámites del procedimiento, habida cuenta del esfuerzo realizado, que se condene o se solicite esa condena en costas, habida cuenta de que el desistimiento se ha producido en un momento ya muy avanzado del procedimiento. Como digo, nos topamos aquí en la finalización del procedimiento por satisfacción extraprocesal, por desistimiento, y ojo que también tenemos aquí el tercer y último modo de terminación anormal, que es un modo atípico. Atípico porque, entre otras cosas, no está delimitado con total precisión en nuestra ley reguladora del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y es la extinción de las pretensiones. Extinción de las pretensiones, ¿cuándo se puede producir? Pues fundamentalmente cuando hemos recurrido, por poner un ejemplo, una desestimación presunta por silencio negativo y nos llega una resolución extemporánea a la que no hemos ampliado el objeto del recurso. Sobre esto, los ríos de tinta jurisprudencial que hay sobre el deber o la existencia del deber o no de ampliar el objeto del recurso, algo que veremos en el tercer webinar, son abundantes.